buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, como ha dicho Lole, voy a presentar los resultados que hemos generado a lo largo de estos años para encontrar una estrategia de control biológico contra el TRIPS para el pinus. Bien, cuando hablamos de control biológico en pimiento, hablamos de una historia que ha tenido bastante éxito a lo largo de décadas. Hablamos de dos protagonistas, dos candidatos que marcaron este éxito de control biológico en pimiento y, como que no, Orius clavigatus y Ambius swifti fueron los candidatos que introducimos en nuestros invernaderos para controlar mosca blanca y Frankenella occidentalis. Sin embargo, hoy en día nuestra agricultura se está enfrentándose a varias amenazas, entre ellas las plagas y los TRIPS en los últimos años. Y hablamos de un super TRIPS parvipinus. Vino para amenazar aquel programa exitoso de control biológico en pimiento. Y por ello, como todos ya saben, TRIPS parvipinus entró en España alrededor de 2017-2018, tiene un ciclo bastante corto, 14 días, y se destaca por su capacidad de hospedar en al menos 43 especies de plantas. Entre ellas hablamos de lo que nos interesa hoy, que es el pimiento. Bueno, yo creo que la mayoría que están en la sala ya pueden conocer que esos son los daños de TRIPS parvipinus. Al principio confundimos un poquito con la araña blanca, pero creo que hoy estamos capaces de conocer esos daños. Bueno, ataca la planta cuando está pequeñita, cuando ya está, pueden frenar incluso el desarrollo vegetativo del cultivo, abortos florales y las cremalleras en los frutos, que es lo que impide la comercialización cuando ya empieza la larva y los adultos a alimentarse sobre los frutos al periodo de encuaje, por lo cual tenemos estas manchas plateadas y estas cremalleras características. Otra cosa que se destaca del parvipinus es su capacidad como otra especie de TRIPS de defenderse. Bueno, lo que veis aquí en la foto en mi derecha, tenéis un círculo que está en rojo, tenemos una feromona de la alarma que está liberando el parvipinus cuando se encuentra en ataque, puede defenderse, y eso ya puede complicar aún más el control biológico de TRIPS parvipinus y el control en general. Entonces, frente a esa amenaza, frente a este problema, empezamos en 2021 un proyecto de investigación nuestro de investigación en Beaker para buscar una solución o implementar una estrategia de control biológico contra el parvipinus en pimiento, por supuesto. Y como cualquier proyecto, cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos es buscar en la literatura, ver qué dicen los científicos, qué experiencia hay, cómo podemos aprovechar de todo el conocimiento que generaron otros países y podemos nosotros aplicarlo, por lo menos nos guía y nos ayuda para empezar a trabajar. Sin embargo, no había nada, absolutamente nada. Algunos informes de la India, de Tailandia, hablando de la plaga, los daños, pero en realidad no hemos encontrado una información sobre el control de TRIPS parvipinus y por ahí hemos entendido que tenemos que desarrollar todas las fases del proyecto. Empezamos con los primeros ensayos en placa Petri aquí, pasamos por planta, por jaula en dos condiciones, invierno y verano, los compartimentos nuestros en nuestro centro de I+D y finalmente terminamos la última fase trabajando tanto en Almería como en Campo de Cartagena, que es el modelo realista. Bien, pues ¿qué vamos a incluir en el abanico de soluciones? Como he dicho, no conocemos nada, no hay absolutamente ningún dato, pues ponemos todas las herramientas y todos los candidatos que sabemos que pueden tener un efecto contra el parvipinus. Y ahí hemos trabajado con las 5 especies de Phytoseirus, Swersky mondoniensis, Cucumeris, Limonicus y Ambersoni. Además, hemos trabajado con 2 ontocóridos, Orius clavigatus y Orius maeculus. También hemos trabajado con soluciones microbiológicas, con hongos entomopatógenos y nematodos entomopatógenos y con la trampa cromotrópicas. Bien, empezamos la primera fase y os voy a contar la historia. Pues la primera fase, como bien dicho, lo hemos desarrollado en laboratorio y cuando queremos conocer cuál es el mejor Phytoseirus, hay 2 parámetros que tenemos que trabajar. La puesta y la tasa de depredación. ¿Cuántos huevos pone un Phytoseirus cuando tiene una dieta de TRIPS parvipinus? Y cuántas larvas puede comer al día. Es lo que hemos hecho con los 5 especies de Phytoseirus y también lo hemos hecho con las 2 especies de ontocóridos. A continuación os enseño cómo quedaron las gráficas. Pues en la primera gráfica vemos el número de huevos que ponen todas las especies de Phytoseirus cuando tienen la dieta de parvipinus
Y en la segunda gráfica tenemos la tasa de depredación, el número de larvas por día que puede consumir un depredador, un fitoseido en este caso. Pues se destaca el limónica en primera posición, tanto a nivel de puesta, que roza los 3 huevos al día, y también a nivel de depredación. Segunda posición la tiene Mondoriensis y luego el Suezki la tercera posición, aunque hemos visto que el Cucumeris también pone más huevos que Suezki, pero a nivel de depredación se queda bastante corto y depreda mucho menos. También, como he dicho, me he hecho lo mismo con los ontocóridos, y a continuación enseño los resultados, las gráficas. La primera gráfica, número de huevos, que pone las 2 especies de Orius que hemos trabajado, Laevigatus y Maeculus, y la segunda, el número de larvas que pueden consumir al día. Como pueden ver aquí, Orius Laevigatus, que es el verde, puede poner el doble de huevos que pone Orius Maeculus, tanto si tiene una dieta compuesta de larvas como si tiene una dieta compuesta de adultos. Sin embargo, a nivel de depredación, vemos que el Maeculus depreda mejor, pone menos huevos, pero depreda mejor. Por lo cual, para nosotros, hasta esa fase de desarrollo del proyecto, bueno, guardamos, mantenemos los 2 candidatos y vemos más adelante cómo se hizo el proceso de selección. Volvemos al abanico y en este caso quitamos Cucumeris y quitamos Lendoso. Y seguimos. Bien, pasamos a la siguiente fase, que es una fase en planta. Ahora trabajamos en planta, nos acercamos a la realidad de las cosas. Y aquí lo que queremos ver es directamente la depredación. Pues tenemos una serie de ensayos que se hicieron en condiciones controladas y trabajamos con 3 especies de fitoseidos, con Suezki, Limonicus y Mondoriensis, y también con Maeculus y Laevigatus. Enseñamos a continuación los resultados, y la primera gráfica tenemos la depredación de limónica. Vemos aquí el testigo que va por arriba y las 2 dosis de limónica controlaron bastante bien 3 Parvipimus. Pasamos a la siguiente, hablamos ahora de Mondoriensis. También había diferencia hacia el testigo, pero se controló bastante bien la población, pero sigue el Limonicus el mejor. Y lo mismo ha pasado con el Suezki. Hay una pequeña diferencia al testigo, y en esa fase empezamos a elaborar una idea que el Suezki se queda un poco corto para controlar el 3 Parvipimus. Bien, pasamos al siguiente. Lo mismo se hizo tanto con Orius Laevigatus como con Orius Maeculus. Trabajamos con 2 dosis y, como pueden ver aquí, un control eficaz de las 2 dosis, tanto por Laevigatus como por Maeculus. Bien, guardamos los 2 depredadores que voy a hablar a continuación, y otras de las cosas o las preguntas que tenemos, ¿trabajamos con adultos o con ninfa? Que si yo hago la suelta de la ninfa de Orius Laevigatus, ¿me da un valor añadido? Pues solucionamos esa pregunta mediante el siguiente ensayo. Infectamos las plantas con Parvipimus, que son nuestras plantas testigo, y en otras haremos suelta de adultos de Laevigatus y otras haremos suelta de ninfas. A continuación enseño los resultados. Como pueden ver, los adultos han controlado bastante bien respecto al testigo. Las ninfas también han controlado bastante bien, pero la población sigue un pelín más que el control de Parvipimus con adultos. En este ensayo comparamos un adulto con una ninfa. Supuestamente no es justo, porque sabemos que la ninfa depreda menos. Por lo cual haremos otra prueba para comparar si un adulto de Laevigatus y 2 ninfas. Y en este caso sí que logramos ver unos resultados que se acercan del control de los adultos. Sin embargo, es aconsejable, cuando trabajamos con ninfa, reintroducir la ninfa para mantener y llegar a tener resultados iguales que la introducción de los adultos. Bien, dentro de esa primera fase de selección, como he dicho antes, también hemos trabajado con soluciones microbiológicas, hemos trabajado con hongos entomopatógenos, en este caso con el Micotal, que ya, como saben, que es un insecticida biológico, tiene bastante eficacia contra la mosca blanca, pero también tiene efectos secundarios sobre otras plagas, como son los trips, por ejemplo. Y lo más importante, que el Micotal es compatible con la fauna de auxiliar que vamos a introducir, por lo cual no puede servir como una ayuda. Entonces, comprobamos el Micotal en condiciones in vitro. Trabajamos con placa Petri, hemos trabajado tanto con larvas como con adultos, y se hace el protocolo del seguimiento de la eficacia.
A continuación enseñamos los resultados y como pueden ver aquí, por ejemplo, la dosis de 3 gramos, tenemos una mortalidad de 80% e incluso más. Cuando hemos trabajado con adultos se ha bajado un poquito la eficacia, la mortalidad está alrededor del 50%, pero son parámetros que nos permiten seleccionar el micotal a la siguiente fase, ya que se ve el potencial del producto. Entonces, en la siguiente fase, con el micotal, lo que hemos hecho es pasamos a plantar, tratar la planta, infestarla con el Parvipinus y tratar la planta con el micotal y hacer todo el proceso de la evaluación. A continuación enseñamos los resultados y como pueden ver aquí, por ejemplo, el verde este, clarito, tenemos una diferencia hacia el testigo casi del 50%, por lo cual si tenemos algún foco de Parvipinus, el micotal no puede garantizar una reducción de alrededor del 50%. Entonces puede ser una solución para el semillero. Si yo tengo en la bandeja la presencia, sobre todo del estado el crítico del Parvipinus, en su llegada cuando justo al momento del trasplante o al momento que empezamos nuestro cultivo, por lo cual hacemos otro ensayo para comprobar si yo tengo el Parvipinus y trato con micotal, puedo reducir los daños, y es lo que hemos hecho en el siguiente ensayo. Y efectivamente, aquí comparamos con un testigo micotal no estándar y como pueden ver, el porcentaje de las plantas que tienen daño de Parvipinus tratadas con micotal es casi lo mismo que el porcentaje de las plantas que con la solución o con el mix estándar que hemos utilizado. Bien, aparte del micotal, también hemos trabajado con nemátodos ontomopatógenos. Ya como todos saben, son invertebrados no artrópodos. Tenemos los 3 productos, Capsanem, Ontonem y Larvanem. Y también lo mismo, los nemátodos son compatibles con los agentes de control biológico, por lo cual es una solución segura que podemos aplicar. La pregunta aquí, ¿los nemátodos pueden entrar dentro de las pupas de Parvipinus? Pues es la primera cuestión que necesitamos solucionar antes de pasar a trabajar con nemátodos. Pues se ha hecho una serie de ensayos en condiciones de laboratorio y aquí en estas gráficas enseñamos la mortalidad con Ontonem, con Capsanem y con Larvanem. Y la mortalidad la más alta la hemos conseguido con Ontonem, 60% de mortalidad. Dentro de esos 60%, la mitad ha sido con presencia del nemátodo dentro de la pupa de Thrips parvipinus, por lo cual un porcentaje de 30% de mortalidad debido a Ontonem, por lo cual nos puede ayudar a controlar las pupas. Bien, volvemos al abanico de soluciones y en este caso mantenemos el micotal y quitamos el Capsanem y la Larvanem. Tenemos únicamente Ontonem. Bien, ahora pasamos volvemos con todos este abanico de soluciones a trabajar en condiciones que se acercan de la realidad, condiciones de jaula, y aquí empezamos a desarrollar los ensayos, primero en condiciones de invierno, y la pregunta que tenemos ahora, vamos a intentar seleccionar un fitoseído, Suersky, Limonicus, Mondorensis. Vamos a intentar seleccionar un Orius, Laevigatus o Maeculus para poder adelantar y saber con qué conjunto vamos a trabajar. Y también queremos conocer si el alimento puede mejorarnos el control de Thrips parvipinus. Sabemos que el alimento puede mejorar la instalación de fitoseído, pero no siempre, si tienen mucho fitoseído, es decir, que tienen mejor control. Bien, con todo lo que queremos estudiar, una combinación de 12 tratamientos con un testigo, se hacen introducciones y aquí, como veis, he quitado el alimento, he quitado el Maeculus. He quitado Maeculus porque los niveles de instalación de Maeculus del cultivo han sido muy bajos y hemos tenido más mejor instalación de Aureus laevigatus. Y hemos quitado el alimento porque hemos visto que sí hay una mejora en instalación de los fitoseídos, sin embargo, no hay ninguna respuesta en el control de Thrips parvipinus, por lo cual, si alimentamos, no vamos a tener mejor control de Thrips parvipinus y por ello decidimos quitar el alimento de las condiciones de invierno. Enseño a continuación los tratamientos que quedaron, que son el Limonicus con Laevigatus, Mondorensis con Laevigatus y Suersky con Laevigatus.
Y como pueden ver aquí, demostramos el número de los fitoseidos en una hoja de pimienta a lo largo de las semanas del muestreo y como pueden ver, por encima tenemos el Limoniopus con una diferencia significativa hacia la instalación del resto de los fitoseidos. En segundo lugar tenemos el Mondoriensis y en tercer lugar tenemos el Swirsky. Luego, según por la instalación de Orius laevigatus no hemos tenido ningún problema, o sea, independientemente de la especie del fitoseidos, tenemos la misma instalación y la misma presencia de Orius laevigatus. La parte que nos interesa más, Thrips parvipinus, pues hemos hecho un seguimiento de parvipinus adultos y larva, tanto a nivel de hojas de pimiento, flores y también los frutos. Como pueden ver aquí, tenemos un número de parvipinus por hoja a lo largo de las semanas del muestreo. Tenemos el testigo con una diferencia altísima a los controles. Aquí a los fitoseidos se ve un poquito por arriba el verde, que es Swirsky. También se ve aquí en las flores y sobre todo en los frutos. Los tratamientos que mejor controlan en este caso han sido tanto Limoniopus como Mondoriensis. Y aquí os puedo enseñar cómo quedaron visualmente la jaula. Como pueden ver claramente que en la parte de Swirsky hay algunos daños de presencia de parvipinus. Sin embargo, se ven las jaulas sanas de Mondoriensis y Limoniopus. Para asegurarnos más de los resultados, hemos establecido una escala para un poquito clasificar los frutos según la presencia de la cremallera. Y a continuación veremos los resultados, que los frutos, que indica aquí la flecha en negra, lo forman los 90% de frutos sanos o con poca cremallera, tanto en los tratamientos con Limoniopus como los tratamientos con Mondoriensis. Sin embargo, con Swirsky únicamente 70%, por lo cual otra confirmación que Swirsky se queda un poquito por abajo del resto de los tratamientos. Bien, volvemos al abanico de soluciones y quitamos en este caso Maiculus. Sabemos que el parvipinus no tiene el mismo comportamiento en invierno como en verano, por lo cual repetimos el ensayo de nuevo, pero en este caso en condiciones de invierno. Y casi lo mismo objetivo. ¿Cuál es el mejor fitoseido? Si podemos seleccionar uno dentro de los tres. Empezamos a barajar dosis para conocer qué dosis luego vamos a aplicar en el campo. Y por último queremos ver la estrategia, o sea, para el conjunto fitoseido Orius laevigatus. Bien, un conjunto de 12 tratamientos y vamos a hacer lo mismo, únicamente vamos a hablar de los tratamientos donde hemos visto mejor control de la plaga. Primero, las jaulas control. 7 semanas después de la suelta de parvipinus no tenemos nada de control, por lo cual en estas jaulas no hemos ni llegado a clasificar los frutos o a tener flores incluso. Pero aquí está la solución. Las jaulas están bastante limpias donde hemos hecho la suelta y hemos visualizado bastante bien la diferencia entre los tratamientos y el testigo. Bien, vamos a ver cómo son la instalación de los fitoseidos. Independientemente si estamos hablando de invierno, veremos bastante bien la instalación de Limoniopus y también el Mondoriensis, que ha alcanzado el mismo nivel en condiciones de invierno. Sin embargo, sigue el Swirsky por debajo de los dos tratamientos. Por el Orius tenemos más o menos la misma instalación. Independientemente de la especie de fitoseido, más o menos van los tres tratamientos bien. Respecto al control de parvipinus, hemos hecho lo mismo. Hemos hecho un monitoreo de la presencia de Thrips parvipinus, larvas y adultos, en hojas, en flores y en frutos. Y aquí presentamos el número de adultos de parvipinus a lo largo de la semana del muestreo, los 4 tratamientos. Como pueden ver, se ha parado el testigo en la semana 7 y se ve claramente los tratamientos con Swirsky, que es en verde, por encima de los tratamientos donde tenemos el Mondoriensis y Limoniopus. Y aquí también se refleja lo mismo cuando estamos hablando de las larvas. Se ve que tenemos más larvas en los tratamientos de Swirsky. Sin embargo, donde hemos introducido Limoniopus y Mondoriensis, seguimos con buenos resultados y una buena supresión de la plaga. Confirmamos con la clasificación de los frutos, pues ya se confirma. Ya como pueden ver, la barra del medio de Mondoriensis rozamos los 90% de los frutos sanos y también lo mismo por el Limoniopus. Sin embargo, con los tratamientos de Swirsky únicamente 70%.
Pues mantenemos el mismo abanico, no hemos cambiado en esa fase absolutamente nada, no hemos quitado Swirsky porque queremos ir a condiciones más grandes, más realistas para ver qué potencial tendrá el Swirsky en estas condiciones. En este caso hablamos de los ensayos que hicimos en nuestros invernaderos de I+D, que son compartimentos grandes donde podemos poner hasta 500 plantas de pimiento. Y lo que hemos hecho es el siguiente. Bueno, en esa fase hemos trabajado dos líneas. Primero queremos ver qué estrategia, porque en esa fase hemos cambiado los formatos de introducción de los fitosídeos, hemos introducido los formatos comerciales, cómo se comportan, y en la segunda pregunta, ¿y qué pasa con Frankenella occidentalis y Limisia tabasi? Estas siguen siendo plagas principales en el pimiento, por lo cual hemos también introducido en la estrategia las tres plagas ahora. Y comparamos las tres estrategias y simulamos el peor escenario que puede pasar: tener Parvipinus desde el principio. Y vamos a ver qué ha pasado. Pues como he dicho, hemos trabajado con los formatos de suelta, Mondoriensis Ultimate en este caso, Limónica formato bote y Swirsky Ultimate. Y a continuación os voy a explicar aquí la gráfica. Tenemos la dinámica de plaga depredador, es decir, en la primera hablamos de Limonicus iolus laevigatus, Parvipinus, Limisia tabasi y Frankenella occidentalis a lo largo de las semanas de muestreo. Como pueden ver, la línea que está en negro son Parvipinus. Al principio va subiendo y luego una respuesta fantástica de la parte de Limonicus que termine reduciendo y suprimiendo todos los Parvipinus y también el resto de las plagas. Lo mismo con Mondoriensis, la diferencia que tenemos en la Mondoriensis desde el principio, y siempre hemos tenido el Mondoriensis por encima de las plagas. Un parámetro, una indicación que el sistema está funcionando muy bien cuando ya tengamos el número de los fitosídeos siempre por encima del resto de la plaga, y eso nos asegura que el sistema está funcionando bastante bien. Sin embargo, otro escenario pasó aquí con Swirsky. Como pueden ver, la respuesta numérica ha sido estable durante el tiempo y hubo unas semanas donde se escapó el Parvipinus. Tenemos un par, 4 de semanas cuando tenemos el Parvipinus por encima causando daños, y por lo cual se confirma aquella primera observación que el Swirsky siempre se queda por detrás del resto de las opciones. Bien. Pero aún así, dejamos el Swirsky en nuestro abanico, vamos a llevar Swirsky al campo comercial y ver qué pasa y comparamos las tres estrategias. Pero antes de hacer eso, la pregunta que tenemos, y sabemos muy bien el papel que tiene la trampa cromotrópicas, por lo cual queremos ver si yo tengo el Parvipinus y quiero hacer un monitoreo o la primera detección de la plaga, qué color de trampa tengo que poner. Por lo cual empezamos una serie de 2 ensayos que se desarrollaron tanto en Almería como en Campo de Cartagena y comparamos con estos 4 colores: azul, amarillo, verde y blanco, y también con 2 alturas, o a 1 metro, 30 centímetros, para ver más o menos la mejor opción. Y aquí ya se refleja en esta foto los resultados. Como pueden ver claramente que las trampas de color azul han capturado más Trips parvipinus, que lo vemos aquí en la gráfica. Bueno, las barras aquí que están de color azul reflejan las capturas en la trampa de color azul, Oliver azul en este caso, y hemos visto el primer ensayo que tanto si ponemos a una altura de 1 metro a 30 centímetros no vamos a tener una diferencia a nivel de la captura, por lo cual podemos usar ambas posiciones. ¿Vale? Pero cuando repetimos el ensayo para asegurarnos de nuestros resultados, nos hemos asegurado primero que captan o atraen más son la azul. Pero vemos que, fijáis aquí, el eje tenemos, incluso hemos capturado 800 trips, pero aquí 250 como máximo. Es decir, si estamos trabajando en un invernadero que tiene una altísima presencia de parvipinus, la recomendación es ponerlo a 1 metro, porque aquí se ve una altísima diferencia entre las trampas que estaban a una altura de 1 metro y las trampas a una altura de 30 centímetros, por lo cual la recomendación, si tenemos mucho parvipinus, a 1 metro captura mejor. Bueno, volvemos a la solución y lo que recomendamos para capturar el parvipinus son la Lorimer azul.
Bien, pasamos a la fase más interesante. ¿Qué pasa en campo ahora? Vamos a ver primero Almería, ¿vale? Y lo que queremos saber en Almería, cuáles de estas tres estrategias funcionan mejor contra el Parvipinus. Lo cual comparamos los tres candidatos, los tres filoseiros, Swesci, Mondoriensis, Limonicus, con Levirotus. Empezamos nuestro proceso de introducción de los filoseiros, los mostreos, y hemos elegido tres zonas para tener más diversificación a la hora de datos. Trabajamos en las Chozas, Levante y Tierras de Almería. Y voy a enseñar finca por finca qué historia o qué observación hemos tenido ahí. Empezamos con la primera, Tierras de Almería. Y aquí lo que voy a enseñar es un ejemplo donde hemos visto que cuando introducimos soluciones que no son compatibles con el control biológico, es lo que puede pasar. En esa finca, justo 3 o 4 semanas después de empezar la suelta, todo ha ido bastante bien. Los fitoseidos están instalándose, mira, el Limonicus alcanzamos 4 por hoja. Y, sorprendentemente, a la siguiente semana del muestreo no había absolutamente nada. Ningún fitoseido se quedó en el cultivo, no hay Orius y no entendimos. Pues nada, cogemos muestra, hacemos análisis de residuos. Bueno, hay unas sustancias que no son compatibles con los agentes de control biológico. Se endurece la planta y ya no se puede introducir de nuevo los fitoseidos. Y mirad los niveles de la mosca blanca, que terminó el cultivo con unos niveles bastante altísimos. Por desgracia no ha sido el mejor ejemplo para ver el efecto sobre Parvipinus, pero ha sido el mejor ejemplo para ver que algunas sustancias químicas nos pueden perjudicar el control biológico y es la consecuencia. Bien, pasamos al siguiente, las chozas. Totalmente el contrario. Ha sido un ejemplo donde hemos visto que los agentes de control biológico en realidad pueden trabajar y pueden funcionar bastante bien. Empezamos con el Limonicus, por ejemplo, ya pueden ver, esta es una suelta que se hizo al principio del cultivo y se mantiene la presencia del fitoseiro hasta el final, casi hasta después de 25 semanas de introducción, se mantiene el Limonicus presente, tenemos un buen control de todas las plagas, también se refleja lo mismo cuando pasamos a Mondoriensis en este caso, lo que acabo de decir que para conocer o para tener una idea que el sistema o el programa está funcionando bastante bien, siempre tenemos que ver esa gráfica, los fitoseiros con una altísima diferencia hacia el resto de las plagas. Y en tercer lugar, también el Swesci en este caso ha funcionado bastante bien, pero la presencia de Swesci ha sido un poquito por debajo de la instalación de Limónica, sobre todo. Bien, confirmamos la misma observación cuando pusimos las placas, son casi limpias, hay alguna captura, por supuesto, pero relativamente se ven limpias, y también cuando clasificamos los frutos sí que es verdad se ve un poquito más daño en Swesci, pero en principio todo ha quedado bastante limpio. Pasamos a la tercera localización, que es Levante en este caso. También esto ha sido un buen ejemplo de trabajar con fitoseiro, trabajar con agente de control biológico, cuando ya el agricultor respeta la estrategia y no se hace tratamientos que no respetan a esa fauna de auxiliares que introducimos. Ya como pueden ver aquí, la continuidad, o sea, hasta que arrancó la agricultura seguimos teniendo fitoseiros en el cultivo. Un poquito menos en el caso de Mondoriensis, pero una buenísima instalación y un control de todas las plagas. Y lo mismo en este caso, visualmente pasó con Swesci. Cuando estuvimos trabajando en la parte de Swesci, se que ver todo bastante bien, hasta que llegamos a la mitad del ciclo más o menos, cuando estuvimos clasificando los frutos, y empezamos a ver daños en la parte de Swesci. O sea, los niveles que son los frutos que no se comercializan son altísimos en la parte de Swesci. Sin embargo, esto no se refleja en el muestreo, porque cuando decimos muestreo, el Parvipinus no hay, no sale. Pues no sabemos qué hay por aquí. ¿Dónde está el Parvipinus? Los daños están, pero el Parvipinus, ¿dónde está metido? Por lo cual, vamos a investigarlo y conocer dónde está metido el Parvipinus en el verdadero de Swesci. Pues tenemos una herramienta que ya conocemos, las plantas azules que pueden
atraernos, pues vamos a poner placas azules en este caso. Y en segundo lugar, hicimos un trabajo un poco fino, bajo lupa, cogiendo muestra de flores, de frutos, para ver más o menos, identificar si el Parvípinus está por allí. Y también inspectamos la mala hierba y todos los reservorios que están en el invernadero. Bien, el Šueski comparte el mismo invernadero con mondoniensis, porque a veces cuando empezamos estos tipos de ensayos estamos exigentes de trabajar con la misma variedad. Es lo que había disponible. Dos invernaderos, pues uno era por Limonicus y el otro entre mondoniensis y Šueski. Cogemos la zona de Šueski, la dividimos en 3 parcelas y ponemos trampas. Y ya veis la captura, se ve el número de trips. Aquí creo que hemos alcanzado a contar hasta 3.000 Parvípinus por trampa en la zona 1, que es la zona pura Šueski, y cuando nos acercamos al mondoniensis tenemos menos captura. ¿Qué son estas capturas? Como he dicho, en la zona 1 tenemos más del 60% trips Parvípinus y progresivamente va bajando. Eso nos deja pensar que la presencia de Parvípinus en la parte de mondoniensis ha sido una contaminación de la parte de Šueski. Bien, inspectamos las flores, los frutos y aquí, como pueden ver, en la zona de Šueski hemos capturado un montón de larvas. Las larvas las hemos creado y 70% de aquellas larvas son trips Parvípinus. Pues confirmamos la presencia de trips Parvípinus en Šueski. Y lo mismo pasó con la mala hierba, con todos los reservorios que están aquí. Tenemos bastantes larvas en la parte de Šueski. Identificamos 85% son trips Parvípinus. Pues ¿dónde está? Está aquí, en el salao. El salao estaba llenísimo de trips Parvípinus. Pues es un reservorio, es una fuente de multiplicación que tenéis que tener cuidado con el salao y quitarlo porque ahí está causando daño, pero no se refleja en el monitoreo, no se refleja en el muestreo. Bien. Terminamos con Almería y pasamos al otro ciclo que también nos interesa, que es el ciclo de Cartagena. Otro ciclo y también queremos ver cómo van a comportarse la estrategia de los tréfitos de hilo en el ciclo de Cartagena. Pues en Cartagena hemos hecho más o menos lo mismo, los mismos candidatos, el mismo protocolo, la misma dosis de introducción y queremos comprobar cómo se comportan los fitosílidos. Lo mismo, 3 localizaciones en 3 zonas diferentes, los Rofines, los Saez y la Atalaya, y empezamos nuestra introducción de los fitoseidos y nuestro seguimiento. Empezamos con los Rofines y aquí a continuación enseño las gráficas, la dinámica de la plaga y los depredadores a lo largo de la semana del muestreo, como pueden ver. El primero tenemos el Limonicus, luego mondoniensis y luego Šueski. Los fitoseidos se están instalando bastante bien, también lo que es Naranjaeolus laevigatus, por lo cual los agentes de control biológico están presentes, pero en este caso también el Parvípinus está presente desde el inicio, otro escenario que no hemos visto en Almería. Pues tenemos otra herramienta que es el Micotal. Sabemos bastante bien desde todos los ensayos que se hicieron que el Micotal nos puede servir para controlar aquellos primeros focos, pues nos aprovechamos de la presencia de la plaga y aplicamos el Micotal. Y como veis aquí, después de 2 aplicaciones, a la semana 6, como ha bajado la cantidad de trips Parvípinus que encontramos en la zona de Micotal. Sin embargo, en el testigo sigue presente el trips Parvípinus, por lo cual aseguramos que nos puede servir como una herramienta extra que nos puede reducir los niveles de Parvípinus en el pimiento. Bien, la segunda localización, los Saez. Y aquí, como pueden ver, lo mismo, la dinámica de la plaga y depredadores, con Limonicus, con mondoniensis y con Šueski, y los 3 fitosílidos se están instalando bastante bien con presencia de Orius, asegurando el control de todas las plagas que están presentes en el cultivo. La tercera localización, la última localización, la Atalaya. Y lo mismo, incluso aquí tenemos unos niveles muy altos de Orius laevigatus y por lo cual todas las plagas se están controlando bastante bien. Sí que es verdad, al final están bajando los fitosílidos porque claro, si no hay plaga y una respuesta, van bajando, es una respuesta normal de la parte de los fitosílidos. Bien. ¿Se refleja esto en los daños del fruto? Sí, se refleja. En los Rofinos y la Atalaya tenemos los frutos
casi todos sanos por los 3 tratamientos, y en los AED tenemos un pelín más de daño, sobre todo del nivel 2 y nivel 3 en la parte de Swirsky, lo que no sigue confirmando aquella observación sobre el Swirsky. Pues nada, ahora no es el abanico es la solución. Y aquí presentamos la solución con todo lo que hemos hecho. Descartamos el Swirsky si tenemos parvípinos y nos quedamos con monolensis y con limónica, con Orius laevigatus, Micotal y las trampas Origer de color azul, y también Londoner, que nos puede dar una solución. Para recapitular el todo, pues el objetivo del proyecto ha sido encontrar una estrategia contra el Trips parvipinus, pero hemos logrado encontrar una estrategia contra Trips parvipinus, Frankenella occidentalis, Bemisia tabaci, que funciona bastante bien tanto en frío como en verano. Tanto Mondorensis ultimate con Orius laevigatus como Pneumoniacus con Orius laevigatus han controlado muy bien las 3 plagas principales en el cultivo de pimiento. Hay una resiliencia en invierno de la parte de limónica, que es un valor añadido. Ya sabemos, limónica por su origen tiene la capacidad de instalarse cuando ya las condiciones climáticas no son favorables en general por los fitoseiros. Eso está bastante bien porque siempre de cara a la primavera empiezan a entrar la plaga. Entonces, si tenemos un depredador que sigue presente durante los meses de frío, nos da una opción de tener nuestra arma ya preparada cuando viene la plaga de cara a la primavera. Imprescindible las placas, porque ya como veis, según mi experiencia con los ensayos comerciales, han sido las placas que nos han indicado que el parvípinus esté, por lo cual es imprescindible usarla para la detección de la plaga. Y también hemos visto que el Micotal nos puede dar una alternativa para controlar aquellos primeros focos de Trips parvipinus. Y finalmente, lo que hablé sobre el salado, el monitoreo de los reservorios, de la mala hierba, es imprescindible para quitar aquellos focos de multiplicación. Si vuelvo a mi frase del inicio, que hemos tenido una exitosa historia de control biológico, voy a decir que seguimos teniendo una exitosa historia de control biológico. Aunque cambian los actores, no importa, lo importante es que vamos a controlar y hemos logrado controlar mediante el control biológico el Trips parvipinus y el resto de las plagas, por lo cual es la mejor herramienta que nos garantice la sostenibilidad de la protección de pimiento. Ha sido un trabajo multidisciplinario, un montón de compañeros, un grupo maravilloso que he compartido con ellos horas y horas, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos vosotros por escucharme y nada más.